Gracias a todos los que se están en este momento, se están sumando a este webinar, a este espacio de contribución y de apoyo para todos los coaches de ES Human y los que se están formando. Y además todas estas personas que internacionalmente siguen nuestras redes, siguen a Ariana Martínez. Y quería contarles, hay alguien que tiene que tiene el audio abierto. Por favor, les pido que revisen para que apaguen su audio, para no interrumpir la conferencia, por favor. A ver, a ver, a ver. Creo que ya alguien no lograba ver quién era, ya lo pudieron ver. Muchísimas gracias, buenas noches. Pues bueno, me toca la gran tarea de poder acompañar en este momento a mi gran amiga Ariana Martínez, una persona que desde hace tiempo le había dicho que la quería invitar y le decía a Nancy, como directora de la escuela, Nancy, quiero presentarte a Ariana Martínez, porque bueno, nosotros tenemos historia, yo conozco a Ariana creo que más de 8 o 10 años, bueno, en todo esto del coaching en Venezuela y cuando se hicieron grandes eventos, congresos de coaching en Venezuela a través de grandes coaches como Ivonne Hidalgo, Elena Espinal, Fernando Sáenz y además Ariadna abrió las puertas de la Universidad Corporativa en la isla de Margarita. Entonces, bueno, voy hablando y me voy recordando de esos momentos súper espectaculares donde el coaching fue protagonismo en un lugar en Venezuela donde lo cobijó por siempre. Y de ahí salimos todos nosotros. Y quiero presentarles brevemente a mi gran amiga Arianna, un poco para que sepan qué hace, de dónde viene, qué ha hecho con respecto a su profesión. Pues Arianna es venezolana, está viviendo ya desde hace 3 años y medio en Santiago de Chile. Arianna es abogada con estudios en maestría en ciencias políticas, además tiene un MBA. Desde hace más de 20 años está dedicada al desarrollo de personas, comunidades, organizaciones públicas y entes privados. Ariana fue directora académica de Funda Excelencia, institución orientada a mejorar la calidad educativa en 350 escuelas públicas a través de la enseñanza de habilidades del pensamiento y creatividad. Por más de 10 años fue directora de Cultura Corporativa y Capital Humano de Grupo Sigo en Venezuela, empresa retail de 3.000 trabajadores. Además, Arianna fue la fundadora y la directora de la Universidad Corporativa de Sigo, donde lideró, entre otras, la ejecución de varios programas me acuerdo clarísimo, Arianna, de habilidades directivas y supervisorias que incorporaron el coaching como estrategia diferencial de desarrollo, me acuerdo clarísimo de estos programas. Arianna es coach certificada bajo distintos enfoques y escuelas. Hoy se dedica, además de la consultoría y acompañamiento estratégico, al coaching directivo y de equipos. Además es columnista habitual de 2 importantes periódicos regionales en Venezuela y articulista ocasional en revistas gerenciales. Actualmente es consultora internacional, presidenta del Consejo Consultivo de la Asociación Venezolana de Gestión Humana y directora de su revista. Socia de la empresa venezolana panameña Empoderarte Consultores, representante de la Escuela Europea de Coaching para América Latina, consultor senior asociado en la empresa Gestación Consultores con sede en Chile y miembro del equipo de... Pues Ariana, además, con una vasta experiencia, quiero anunciar acá, yo también vengo de la misma área que viene Arianna, del área de capital humano, del desarrollo de gente, y siempre en Venezuela tomábamos como ejemplo desde la Universidad Católica Andrés Bello, una universidad pues que ha sido líder en la formación de relacionistas industriales, y tomábamos siempre como ejemplo lo que estaba ocurriendo en la Universidad de Sigo. Lo que estaba ocurriendo en la Universidad de Sigo con respecto a los procesos de gestión del cambio. Entonces, pues, Arianna, qué bueno que esto que hablamos hace unos años hoy día se está dando, y te quiero dejar la palabra para que inicies tu webinar. Y aquí vamos a estar pues interactuando con respecto a esta temática que, bueno, a mí particularmente me apasiona. Bienvenido. Bueno,
Primero que nada, muchísimas gracias por esta invitación. Efectivamente nos conocemos ya hace un montón de años, este, y veo aquí los nombres de algunas personas que nos acompañan. Lástima que no veo las caritas, pero veo los nombres de muchos de los que nos acompañan y sé que vienen también del mundo de la ontología del lenguaje, ¿no? Y yo suelo referirme a mis amigos los coaches ontológicos como que somos de la raza ontológica, ¿no? Y siempre nos encontramos en algún lado. Y parte de esa raza ontológica es José y algunas de las personas que estoy mirando acá, ¿no? Así es. Eh, Como te decía, muchísimas gracias por esta invitación. Yo más que ver esto como una conferencia, como un seminario así formal, lo que me gustaría es que fuera una conversación, ¿no? Porque incluso para hablar de coaching y gestión de cambio, fundamentalmente lo que quiero traer es el tipo de conversaciones que promovemos los coaches, ¿no? Entonces, yo voy a dar una clase magistral de temas que ustedes perfectamente podrían leer. Lo que quisiera es como provocar algunos puntos y escucharlos a ustedes también y también contarles pues un poco mi experiencia, ¿no? Mm. Y la verdad que me pasó que ahorita mientras tú ibas leyendo mi currículum, que primero me pareció fue larguísimo y demasiado rimbombante, hasta yo me quedé intimidada con mi currículum y yo decía, wow, yo he hecho todo eso. Este, y una de las cosas que me pareció interesante cuando te lo ibas leyendo es que me di cuenta que a lo largo de mi vida lo que yo me he dedicado a hacer es a generar cambios. Ahorita estoy dedicada a acompañarlos, ¿no? Pero te escuchaba incluso de Funda Excelencia, que normalmente ya ni lo menciono cuando hablo en mi currículum, porque es una experiencia más, digamos, mucho más antigua y menos vinculada al mundo, digamos, a la consultoría organizacional. Y yo digo, wow, la verdad es que nosotros promovimos un tremendo cambio. Y mientras lo decía, iba pensando cuáles fueron las dificultades, cuáles fueron los grandes desafíos, y, y sobre eso, pues quisiera que fuera la conversación del día de hoy, ¿no? Así es. Gracias, Nancy, también, este, por permitirme este espacio para coinspirarme con otros compañeros del mundo del coaching. Entonces, bueno, no sé cómo quieres que empecemos con algunas preguntas, yo doy algún contexto, ¿cómo quieres que lo hagamos? Sí, a mí me gustaría que, Arianna, por favor, nos dieras un contexto con respecto a esto de gestión del cambio, que es Ujú. para ti, o más desde el saber, desde el hacer, si tú te remontarías en esos años donde fuiste actora principal de estos procesos, ¿qué nos regalarías a todos? ¿Qué significa para ti hoy día los procesos de gestión del cambio? Muy bien, cuando tú me dices qué es el proceso de gestión de cambio, ¿no? Lo primero uno tendría que decir, bueno, ¿qué es lo que entendemos como cambio? ¿Ok? Ujú. Y cuando uno habla de cambio, lo puedes buscar en cualquier bibliografía, cualquier literatura, diccionario, etcétera. El cambio básicamente tiene que ver con la transformación de algo, de cómo era originalmente a una cosa que ahora pasa a ser diferente. Ahora, y el cambio ocurre en todos los niveles, ¿ok? En todos los niveles, no solamente de los seres humanos, de la naturaleza, ocurre en todos los contextos. Sin embargo, el fenómeno de la gestión de cambio es solamente un fenómeno atinente a los seres humanos, ¿ok? Porque supongamos que hay un cambio que no implique personas, no requiere un proceso de gestión de cambio. ¿Dónde hace falta un proceso de gestión de cambio? Siempre que estén involucradas las personas. ¿Por qué? Porque cuando uno habla de un proceso de gestión de cambio, básicamente ¿a qué nos estamos refiriendo? Hay una situación actual, una situación deseada, ¿ok? Y el tránsito de esa situación actual a esa situación deseada implica un impacto organizacional. ¿Qué es la gestión de cambio? No es otra cosa que hacernos cargo del impacto humano de ese impacto organizacional. Y muchas veces uno de los grandes problemas de la gestión de cambio es querer enfocarnos solamente en el impacto organizacional, cuando lo más importante y el desafío más relevante de un proceso de gestión de cambio es poder mirar siempre cuál es el impacto de las personas de ese impacto organizacional. Entonces, cuando yo hablo de gestión de cambio, me estoy refiriendo fundamentalmente a eso.
de hacernos cargo de ese impacto en las personas que trae como consecuencia el impacto organizacional producto del propio cambio. Y el cambio puede ser desde una nueva estructura, unas nuevas oficinas, un proceso de transformación digital, que es lo que me ha tocado acompañar más en los últimos tiempos. Qué interesante, qué interesante. La verdad que cuando estabas hablando de esto de una manera tan sencilla, gracias, me remontabas también a mí en haber podido participar en procesos de gestión del cambio en las empresas donde trabajaba. Sabes, Ariana, que a mí me llama mucho la atención porque hoy por hoy, aun cuando no estoy trabajando en gestión humana desde hace más de 12 años, sigo escuchando muchísimo y me pasa no solo acá en República Dominicana, no solo en Panamá, no solo en el mismo Estados Unidos, también en el sur, hacia los lados donde tú estás, que hoy por hoy sigue habiendo mucho conflicto con el tema, sí, justamente con la generación del conflicto dado a un mal manejo de gestión del cambio. ¿Cuáles serían, por ejemplo, cómo nos podrías tú traer unos ejemplos en eso del mal manejo de los procesos de gestión del cambio? Wow. Y eso es interesante porque está comprobado, hay estudios incluso que muestran que entre el 55 al 65% de los proyectos de gestión de cambio fracasan. ¿Ok? ¿Cómo es posible que se gaste tanta plata y invierta? Porque no solamente el dinero que se invierte por sí en el cambio como tal, sino la cantidad de plata que se gasta en consultoría en gestión de cambio, lo cual es una maravilla para nosotros, ¿no? Porque nos contratan. Pero uno dice, Claro. bueno, ¿cómo es posible que se gaste? Yo estoy acompañando ahorita una organización que por razones de privacidad, pues no puedo decir quién es, pero ellos acaban de invertir 30 millones de dólares, ¿okay?, en un cambio que tiene que ver con transformación digital de un área bien importante de sus procesos. Más allá del dineral que están gastando en consultoría, yo humildemente soy coach de los líderes de esos procesos de transformación, ¿no? Tú sabes, toda esta terminología del mundo digital, Scrum Master, PO, células. Sí. Entonces, cuando yo veo, yo digo esto, uno se sorprende porque uno dice, ¿por qué no me contrataron para la fase de diseño y planificación de esto? Porque probablemente, y creo que es parte de la oferta que puede ser un coach, es ahorrarles mucha plata. ¿Ok? Claro. Fracasan los procesos de gestión de cambio. Primero que nada, por no, y yo sé que esto puede parecer una perogrullada, pero por no darle la justa dimensión a la importancia de conquistar los corazones de las personas que van a implantar y ejecutar el cambio. Eso es lo más importante. ¿Okay? En días pasados, y voy a ir mencionando varios ejemplos. Gracias. Estuve en el sur de Chile trabajando con una empresa bien importante, se acaban de fusionar, son 3 culturas, ¿okay? Y me quedaba sorprendida porque conversando con algunos de los directivos me decía, pero es que nosotros los dueños y el CEO en ningún momento se ha sentado a conversar con nosotros para explicarnos cuál es el alcance de este cambio o para qué se quiere. ¿Okay? Entonces cuando tú me dices, ¿por qué fracasa? Pareciera algo que es elemental y tiene que ver con no darle la justa dimensión a las personas, número 1. Y en segundo lugar, yo te diría que una de las fallas, y también puede parecer obvio, tiene que ver con el sentido, ¿okay? Con no preocuparnos en la pregunta fundamental de ¿para qué es el cambio que nosotros estamos dando? ¿Okay? Y muchas veces cuando tú conversas con los directivos, se supone, el cambio, y haces la pregunta ¿para qué es este cambio? A veces les cuesta conceptualizar. Entonces, yo diría que, bueno, ¿por qué fracasan? No hay una justa, digamos, dimensión de para qué es el cambio, ¿ok? Y empezamos al revés, empezamos primero por la solución y no por preguntarnos realmente para qué es este cambio, ¿ok? ¿Cuál es el gran dolor que nosotros estamos o del que nos estamos haciendo cargo para presentar? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Terminamos comprando una solución, ¿ok?, que existe en el mercado
que nos pareció muy chévere y después tenemos el trabajo que inventarle un sentido. Y no está mal, porque yo creo que los seres humanos y las organizaciones, por supuesto, somos seres narrativos, somos seres lingüísticos, vivimos en las explicaciones y podemos inventarlas. Pero mucho mejor sería si antes decimos el sentido antes de buscar la solución. Y el tercero, que no es mío y lo voy a traer porque es muy de Humberto Maturana y que yo creo que es la clave de todo, es no preguntarnos qué es aquello importante que nosotros queremos conservar y que es tan importante que estamos dispuestos a cambiar por eso que queremos conservar. Y esa pregunta que parece banal, muchas veces las organizaciones no se las responden antes de entrar en un proceso de cambio, ni siquiera son capaces de responderlas cuando hemos entrado en un proceso de cambio. Y esa pregunta es fundamental, porque ¿cuándo estoy yo dispuesto a cambiar? Cuando hay algo más importante a conservar que de alguna manera está por encima de los sacrificios que yo tengo que hacer en el cambio. ¿Okay? ¿Cuándo estoy yo dispuesto a cambiar mis hábitos alimenticios y dejar de tomarme el vinito y las frituras? El día que yo siento la necesidad urgente de conservar mi salud. Ese día yo estoy dispuesto a cambiar mis hábitos alimenticios. ¿Qué día voy por una terapia de pareja? El día que siento que si no cambio las prácticas habituales que tengo, puedo perder la relación. Entonces, la invitación es, ¿qué es eso que yo quiero conservar? Y que si no cambio de manera urgente, lo puedo poner en riesgo. Llevado a las organizaciones puede ser la preferencia del cliente, ¿okay? El número 1 en ventas, no lo sé. Pero la pregunta tiene que partir por allí. Muy bien, muy bien. Súper interesante. De verdad que gracias por la transparencia y la facilidad con que lo estás transmitiendo, porque sé que nos está ayudando a todos, a aquellos que hemos estado en proceso y a aquellos que seguramente no han estado en estos procesos. Arianna, cuéntame el comportamiento, ¿cuál ha sido tu experiencia con respecto al comportamiento de los actores clave dentro del proceso de acuerdo a los niveles? Mira, yo diría que hay como varias dimensiones que mirar cuando uno empieza a participar en un proceso de gestión de cambios, ¿no? Y tú acabas de decir, bueno, ¿cuál ha sido el comportamiento de quienes lideran o quienes de alguna manera son como los grandes impulsores de este cambio, ¿no? Y yo creo que uno de los errores, y quizá viene de una manera de pensar que fue dominante por mucho tiempo, ¿ok? Que es la de el líder que todo lo sabe. ¿Y cuál es la gran dificultad que tienen quienes lideran o que promueven el cambio? Es tener que mostrar que lo tienen todo claro, o tener que mostrar que saben exactamente cuál es el alcance del cambio. Y definitivamente cuando uno arranca un proceso de cambio, uno tiene una idea inicial, ¿okay? Por muy clara que la tenga, por muy definido que tenga el alcance del cambio, uno tiene una idea inicial del mapa, pero el mapa, como sabemos, nunca es el territorio, primer punto. En segundo lugar, si yo como líder soy el que tiene todas las respuestas y lo sé, lo único que queda para el resto de la organización es ser ejecutores obedientes. Y de alguna manera lo que uno busca en un proceso de gestión de cambio es compromiso y no obediencia. Y la diferencia fundamental entre la obediencia y el compromiso es una diferencia sutil, pero muy importante, está en el sentido. Y la única forma de yo encontrarle sentido a algo es que yo participe. Entonces, cuando tú dices, ¿cuál debe ser el rol de los líderes? Más allá de dar entendimiento y de seducir, porque yo creo que ese es el principal rol de los líderes de cambio, es seducir a quienes van a ser finalmente los ejecutores de este cambio, es hacer muchas preguntas, ¿ok? Convertirse en una máquina de indagación y promover espacios o instancias para que las personas se respondan esas preguntas. En la medida que involucramos a la gente en lo que es la definición de ciertas claridades, las personas se hacen parte del cambio y se comprometen. Mientras eso no pase, yo voy a terminar contratando la consultora, que bueno que nos siguen contratando, ¿okay? Para que me haga el plan de comunicación, para que hable con mi gente, para que haga lo que yo debería estar promoviendo.
¿ok? Entonces, en el caso de un proceso importante, el rol más importante tiene que ser facilitar los espacios para que se den las conversaciones apropiadas y las conversaciones que se van a dar en las distintas etapas de un proceso de cambio. ¿Okay? Un proceso de cambio implica necesariamente una muerte a algo antiguo y el surgir de algo nuevo. ¿Okay? Entonces, cuando algo muere, siempre hay, así como pasan los duelos, hay primero una negación, ¿okay? Un shock, una negación, una aceptación, hasta que yo aprendo a vivir de una nueva manera. Y eso mismo ocurre con el proceso de cambio. Entonces, el rol de los líderes es entender ese proceso y entender la curva emocional que tienen las personas ante una nueva forma de hacer las cosas, ante una nueva estructura, un nuevo edificio, cualquiera que sea este cambio, acompañar y promover los espacios para que esas conversaciones se den. Qué bueno. Arianna, ¿cómo podríamos en este momento, porque me estoy ubicando un poco, sí, a la gente que ya hemos estado en procesos de gestión del cambio, pero también ubicándonos a nuestros coaches y estudiantes de coaching que posiblemente no han tenido la oportunidad o no han estado en estos procesos de gestión del cambio desde el hacerlo? ¿Qué nos podrías decir con respecto a esas etapas del proceso de gestión del cambio? Bueno, básicamente hay y en casi toda la bibliografía de gestión de cambio, incluso la PMI, que es Project Management Institute, hoy en día pues habla mucho de cómo trabajar el cambio desde 4 etapas, ¿no? Uh-huh. Tenemos una primera que viene, digamos, cuando hay un proceso de cambio inicial, ¿ok? Y el cambio se anuncia, lo que suele suceder es el shock, ¿ok? Y cuando hay el shock, y es parte de lo que hacemos los coaches, poder develar cuáles son los mundos emocionales que hay allí, cuáles son los discursos, cuál es la corporalidad del shock, ¿ok? Entonces, en el momento hay parálisis, ¿ok? Y hay una absoluta negación del proceso de cambio. Genuinamente las personas pensamos que si nos resistimos, ¿ok? Si no hablamos del cambio, esto no ha pasado. Y es lo mismo que ocurre en un duelo. ¿Okay? Muchas personas que han tenido la muerte de familiares muy cercanos, ¿okay? Y uno los acompaña, es como darse cuenta que no se han dado cuenta de lo que pasó. ¿Okay? Un primer momento es como si esto no hubiera pasado, y si yo no hablo de esto, es como que no existiera. ¿Okay? Después viene una etapa donde yo me doy cuenta que esto es en serio. ¿Okay? Pero empieza un proceso de resistencia y de saboteo. ¿Okay? Porque creo que si yo lo saboteo, esto se puede echar para atrás. Y en muchos casos eso ocurre. Cuando hablábamos del porcentaje alto de procesos de gestión de cambio y de iniciativas de cambio que no llegan a buen término, tiene que ver por habernos quedado atrapados en esta etapa, ¿okay? Que es la etapa de negación, donde básicamente cuáles son las emociones. La más importante de todas, el miedo, ¿okay? Porque además está comprobado que los seres humanos no atacamos sino cuando tenemos miedo, al igual que los animales, ¿okay? Entonces, cuando yo ataco una iniciativa, cuando tengo miedo. Y básicamente yo no creo que la gente se resista al cambio porque sea resistida al cambio, ¿okay? Incluso, y ahorita puedo hablar del fenómeno de la resistencia, porque si yo creo que hay alguien que en la vida ha sido resistente al cambio, he sido yo, ¿ok? Así que puedo hablar de eso en primera persona. Pero básicamente la gente se resiste más que al cambio, es a las consecuencias que anticipa del cambio. Entonces tú dices, bueno, ¿cuál es el gran desafío? Y en ese caso los coaches son claves para apoyar. ¿Cuál es el gran desafío en esa etapa? Empezar a mostrar, digamos, todas las posibles consecuencias del cambio, ¿ok? Y no solamente las pérdidas, sino también las ganancias. ¿Cuáles son las pérdidas y las ganancias? Para de alguna manera ir alivianando esa emoción de miedo que es absolutamente normal que ocurra, ¿ok? Por otro lado, esa etapa tiene una luz, ¿ok? Porque lo que vemos es así como la sombra, la pura resistencia. La luz de la resistencia al cambio está en que me advierte, ¿okay? Que me pone señales
de qué cosas pueden fallar y de qué cosas hay que hacernos cargo de manera temprana. Después viene, pues, como te decía, ya una etapa de aceptación, donde dejamos de pelearnos con el cambio y entramos en esto es lo que hay y qué es lo mejor que podemos hacer aquí. Y ahí, pues, lo que uno empieza a mirar, básicamente la emoción es esa, aceptación, y entra la paz, ¿ok? Donde de alguna manera tú dices, bueno, viene este proceso de cambio, ¿qué es lo mejor que yo puedo hacer? Pareciera que no es tan malo, empiezo como a mirarlo con otros ojos. Y ahí el desafío es cómo acompañar a las personas a una etapa distinta, donde la emoción ya no es solamente la de la paz o la de la aceptación, sino la conexión con la ambición, ¿okay? Con el compromiso, con cómo hacemos más, cómo llegamos más allá, qué más podemos aportar. Entonces, digamos que son 4 etapas clave, y ahí lo combino porque tú me decías, o lo conecto, más que combinarlo, con la inquietud tuya ahorita, para quienes están metidos en el mundo del coaching, y es nosotros como coach, cuando acompañamos un proceso de gestión de cambio, ¿cómo acompañamos a los líderes a entender estos procesos y de alguna manera a generar los espacios para que estos procesos se transiten de la manera más orgánica y más ágil posible, o cuando intervenimos o acompañamos a los equipos para que los equipos puedan tomar conciencia de esos momentos y esos procesos que están atravesando? No sé Qué bien. la pregunta que hacías. Sí, sí, muy bien. Y se me viene una que sigue que tiene que ver con que nosotros como coaches le ofrecemos a estos procesos, que nosotros tendríamos, estaríamos dispuestos o disponibles para poder acompañar estos procesos, Ariana, desde el coaching. Uy, desde el coaching hay muchísimo que podemos acompañar, ¿ok? Este, hasta ahora yo siento que en los procesos de gestión de cambio ha habido mucho en lo que tiene que ver con la consultoría, y pudiésemos hablar un poco de eso también. Sin embargo, no ha sido muchos los espacios que se ha permitido a procesos de coaching en los temas de gestión de cambio. Y cuando tú dices, ¿dónde puede intervenir un coach en un proceso de gestión de cambio? Un coach puede apoyar desde el mismo proceso de diseño o de planificación de la iniciativa de cambio, ¿ok? ¿Qué es lo que hacemos los coaches? ¿Para qué estamos entrenados los coaches? Para hacer buenas preguntas, ¿ok? ¿Para qué estamos entrenados los coaches? Para poder mirar y develar el observador, sea el observador individual o el observador organizacional. Entonces, desde el mismo momento de planificación es poder hacer las preguntas que lleven a contextualizar el cambio, el para qué del cambio, el sentido del cambio, anticipar, digamos, las posibles emociones que se van a poner presentes. Incluso veo que por ahí está mi amigo Pedro Montesinos, ¿ok? Y utilizando hasta el modelo de gestión ontológica, ¿ok? Tiene que ver con cuál es la posibilidad de futuro que yo declaro, ¿ok? Cuáles son todas estas acciones que yo tendría que anticipar, cuál es toda la data y la realidad que tengo ahorita y que tendría que mover, cuál es toda la gestión de entorno y las personas que yo tengo que movilizar para que ese cambio se haga realidad, y finalmente llegando a la gestión del aprendizaje, ¿ok? ¿Cuáles son todas aquellas cosas que yo tengo que aprender, pero sobre todo, cuáles son las cosas que yo tengo que desaprender? Porque como decíamos antes, cuando hay un proceso de cambio, lo importante es entender que hay prácticas que sostienen la resistencia al cambio. Pero lo primero es qué cosas tengo yo que dejar de hacer, qué tengo que desaprender, ¿ok? Y cuáles son esos enemigos del aprendizaje, que también los trabajamos desde el mundo del coaching, que no me están permitiendo en este momento adquirir las capacidades, las sensibilidades y las habilidades requeridas para impulsar este proceso de cambio. Sí. Decía, de la etapa de diseño. Supongamos, no ha estado la etapa de diseño, nos contratan cuando ya el cambio está anunciado, ¿okay? Nuevamente, ¿cómo puedo acompañar a un coach aquí? Haciendo las preguntas apropiadas a los líderes para que les permitan liderar los procesos de gestión de cambio, ¿ok?
las preguntas que tienen que ver con de qué manera estás haciendo tú, digamos, todo lo que tiene que ver con la gestión del sentido de este cambio, de qué manera estás involucrando a los equipos, ¿ok? ¿Cuál es el impacto organizacional que este cambio tiene? ¿Cuáles son los requerimientos de liderazgo? ¿Cuáles son las nuevas capacidades que se van a requerir? Y sobre todo apoyando a los líderes a construir un relato coherente, Dios quiera que poético, ¿ok? E inclusivo de este proceso de cambio, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita que vivo en este país que me encanta, una de las cosas que más me gusta de Chile es que Chile es un país poético, ¿no? Y yo siento que no se puede vender un proceso de cambio sin meterle poesía. Qué bonito, qué bonito. Después tienes, y ahí puedo seguir, te estoy mencionando dos espacios, ¿ok? Poder mirar desde la planificación el acompañamiento de los líderes, pero también cuando tú vas a implantar un cambio grande, tú requieres generar una cultura que soporte el cambio. Es, digamos, harto conocida esa expresión de Drucker de que la cultura se come la estrategia en el desayuno. ¿Okay? Entonces yo puedo tener la mejor estrategia de cambio, la mejor conceptualización del cambio, pero si no hay una cultura, entendiendo la cultura como las prácticas, como cómo se bate el chocolate en el día a día en la organización, que de alguna manera habiliten el cambio, ese cambio está destinado al fracaso. ¿Cómo interviene ahí un coach? Mostrándole a la organización cómo es el observador organizacional. ¿Okay? ¿Cuáles son las emociones presentes? ¿Cómo cultivar las emociones que se requieren para generar nuevas acciones? ¿Cuáles son los discursos que están presentes en la conversación? ¿Cuáles son las inconsistencias declarativas? ¿Qué estoy diciendo, pero actuando de otra manera? ¿Cuáles son las coordinaciones que se requieren? ¿Cuál es el cuerpo de la organización? Entonces, cuando tú me dices, ¿qué puede hacer un coach aquí? Muchísimo. Qué bueno, qué bueno. De verdad que lo aplaudo porque lo estás ilustrando de una manera muy sencilla. Quería acotar, Ariadna, el tema de los discursos, ¿no? Que cómo nosotros nos volvemos todo oído y transformados en escucha y cómo en cada departamento o en cada pasillo o en cada oficina, nosotros los coaches convertidos en oreja, oído y a escuchar activamente, nos damos cuenta inclusive de los discursos y cómo la gente genera a partir de justamente de esos discursos que son completamente creíbles, como por ejemplo, es que aquí las cosas se venían haciendo así, no sé por qué complicarlo. Yo me acuerdo que yo escuchaba mucho eso en las empresas y yo decía que increíble cómo se marca, sobre todo pues en los procesos que para mí fueron como más difíciles, eran los de tecnológico, el famoso SAP, que generaba tanto proceso en las organizaciones y donde la gente decía, pero yo no entiendo por qué ni para qué la empresa está invirtiendo tanto dinero para cambiarnos el sistema cuando en el sistema anterior nos iba tan bien. Entonces, qué gran oportunidad para nosotros los coaches, donde una de nuestras habilidades principales es la escucha y cómo desde ni siquiera a veces ni voltear en un pasillo, en una oficina o en un grupo, el simplemente escuchar los discursos, a nosotros nos damos cuenta en qué juicios se maneja, cuáles son los juicios por los que se maneja los discursos en la organización, ¿no? Sí, mira, y eso que dices es interesante porque yo siento que parte del trabajo que puede hacer un coach, bien sea un líder, a un equipo o las personas que estén de alguna manera conduciendo el cambio es cómo empezar a construir esa narrativa, ¿ok? Y esa narrativa que solamente va a tener sentido si yo soy capaz de anticiparme y entender el mundo de inquietudes y lo que le duele a la persona que ejecuta. ¿Okay? Porque vender un SAP por un SAP es como venderle a alguien que haga una fiesta por los platos que tiene que lavar al día siguiente. Así Mira, es. estoy viendo en el chat que Pedro Montesinos pregunta si puede hacerme una pregunta y a mí me encantaría, con el permiso tuyo y de Nancy, más bien Claro. importante abrir a que Pedro y que a cualquiera haga preguntas, porque lo que sí me gustaría es que fuera una conversación algo más interactivo. Y lo que quisiera saber, ¿cuál es el mundo de inquietudes? ¿Qué quisieran?
que conversáramos las personas que están escuchando esta conversación. Muy bien, Arianna. Justamente ahora quería, dado que ya tenemos más o menos unos 40 minutos de conversación, quería, con tu permiso, abrir. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo que esto se va a convertir mucho más si la gente hace preguntas y además comparte, ¿no? Entonces quiero dejar completamente abierto la sala para que puedan hacer preguntas o entregarle información acá a Ariana y en toda la sala a partir de este momento. Adelante. ¿Cómo estás, Ariana? Buenas noches. ¿Me escuchas? Sí, te escucho, Pedrito. ¿Cómo andas? Muy bien, pues me encanta esto que dices, que en Chile hay poesía, porque es verdad. A veces somos demasiado discursivos, pero bien. Ariana, mira, la Pilar Valladares, que está como en el último cuadro allá, porque mucho más tarde, y yo estamos encarando una organización que está precisamente en un proceso de cambio a partir de un éxito comercial muy importante, porque están en el área de las energías renovables, que es todo un boom en Chile. Hemos reemplazado las grandes represas por la mitad del desierto lleno de células fotovoltaicas, donde hay viento, grandes plantas eléctricas eólicas. Esta gente está metida en ese negocio. Ahora, esta explosión de ventas a ellos los apuró a un proceso de profesionalización, y esto ha significado salida de personas antiguas. Voy a permitirme frente a los coaches un término así abrupto, por falta de competencias. Este es como el estado del arte de la empresa, e incorporar no solo en los cuadros profesionales, sino que también en los backup administrativos. Y el gerente que nos pide el acompañamiento, él plantea que una de sus preocupaciones es que hay varios equipos que tienen incluso más personas para poder supuestamente suplir o colaborar en esta expansión de la empresa, y sin embargo no han sido capaces de levantar la productividad, nos decían. ¿Cómo escuchas esto que te cuento? Wow, déjame primero que nada ver si estoy entendiendo. Lo que me dices es que esta empresa en este proceso de transformación se está viendo, digamos, enfrentada al desafío de tener que incorporar capacidades que hasta ahora no tenía, ¿no? Y para ello, ha tenido pues que desvincular personas. Me imagino que esto tiene que haber obedecido a una decisión de darse cuenta que no tenían el tiempo para permitir la curva de aprendizaje. Sí. Y entonces tomaron la decisión de desvincular e incorporar personas que ya tienen esas competencias. ¿Es así? Por una parte. Okay. Y por otra, aumentar el número de personas en distintos departamentos, y la alta gerencia no está conforme con los niveles de productividad que esos departamentos que ya están reforzados no han tenido. Ok. Yo lo que voy escuchando es que aquí pareciera haber como una presión de cuál es el nivel de productividad que hay que entregar, sin quizá entrar en la conversación. Estoy especulando, Pedro, no sé. Sí. Sobre la conversación de para qué es esto y la conversación cómo hacemos que esto sea posible. ¿Okay? La semana pasada yo estaba en una empresa en el sur de acá de tu país. ¿Okay? Sí, te escuché. Y a mí me sorprendía porque cuando yo les preguntaba, bueno, y todo este proceso de cambio que ustedes están haciendo es como ¿para qué? Entonces me decían, bueno, es que aquí la visión es lograr el máximo rendimiento, el máximo EBIT por kilo de producto vendido. Y yo decía, wow, pero qué poca cosa, qué cosa tan antilíbido, decía yo. O sea, yo no creo que en la vida nada para generar más productividad o para maximizar la utilidad del accionista. ¿Okay? Y yo decía, pero wow, dime que quieres ser la número uno y que uno de tus indicadores probablemente sea el número uno en ventas, pero hay una cantidad de cosas adicionales a esto. ¿Okay? Como por ejemplo tú puedes hacer
de este producto categoría de destino, cómo promocionar a Chile en el mundo a través de este producto. Es una cantidad de cosas vinculadas. Y lo que yo te escucho con esta empresa es que quizá le falta esa poesía al tema de las energías alternativas, ¿ok? Porque cuando yo pongo en el centro la urgencia de la sustentabilidad del planeta y el amor por las generaciones futuras, es distinto a que tú me vendas que yo tengo que aumentar la productividad, ¿ok? Eso por un lado. Y por el otro, yo me pregunto, pero no sé si es así, Pedro, Ajá. ¿qué puntos se están dando esos espacios de conversación en esas áreas, ¿ok? Como para encontrar un sentido y como para que estas personas puedan decir, bueno, ¿cómo hacemos esto que es posible? ¿Ok? Incluso yo antes te mencionaba, porque te vi que estabas aquí, el modelo de gestión ontológica, incluso cómo construir esa matriz, ¿ok? Desde la posibilidad, la realidad, acción y resultados, ¿Cómo no? relación y aprendizaje, pero construida con el equipo para que hayan compromisos grupales. Y yo a veces tengo, tengo el juicio que muchas veces por querer correr no se le dedica suficiente tiempo a esta inversión de tiempo, a esta inteligencia colectiva original que después te va a ahorrar mucho más tiempo en ejecución. No sé si eso te hace algún sentido, va por ahí. Muchísimo, muchísimo. Así que te agradezco la inspiración. No, yo te agradezco a ti que estés aquí, Pedro. Por favor, Ariana, muchas gracias. Gracias. ¿Quién más? Preguntas. Ariadna, yo tengo una más que se me ocurre Sí, por acá, claro. que lo estaba hablando aquí con nuestra aliada, con Nancy. ¿Cómo intervienen, dado a que nuestros programas están avalados por la ICF? ¿Cómo intervienen las competencias de la ICF dentro del uso de, obviamente, de nuestras propias competencias como coach dentro de este hacer en la gestión del cambio? Ok, déjame ver si estoy entendiendo tu pregunta. Me dice, Sí, ¿cómo las competencias, digamos que nosotros tenemos como coach, se constituyen en una oferta en procesos de gestión de cambio? sí, exacto. Sí, nosotros como tenemos avalados nuestros programas por la ICF, que sí, Ajá. el código deontológico, la presencia del coach, la escucha, ¿sí? ¿Cómo todas esas competencias pudiesen intervenir específicamente o cuáles de estas competencias, redondeándote mejor la pregunta, cuáles de estas competencias son factor clave en Mira, nuestra selección? yo diría que todas, ¿no? Incluso estoy viendo a ver si puedo, pero no la tengo a mano. Si puedo proyectarte una lámina donde aparezcan las competencias. Ya va. Déjame ver, pero no la puedo proyectar ahorita. ¿Ok? Donde aparezcan, digamos, como todas las competencias del coaching. Pero yo te puedo mencionar algunas con las que empezaste diciendo, ¿no? Y por ejemplo, una competencia que es clave tiene que ver, como dices tú, con la presencia. ¿Ok? Este, y no solamente que el coach esté presente, sino de alguna manera que el coach pueda enseñar a los líderes y a las personas que están coordinando toda la gestión de cambio a estar presentes. ¿Ok? Por otro lado, una de las competencias claves tiene que ver con el establecimiento de la confianza, porque no podemos tener una relación de coaching si no hay confianza. Y una de las cosas claves en cualquier proceso de cambio es la generación de confianza. Entendiendo que, como decíamos al principio en los niveles, al principio existe una gran desconfianza, pero la meta es poder llegar y generar una cultura de confianza, no solamente en este cambio, ¿okay? Sino una cultura de confianza que permita que permanentemente se estén planteando nuevos. Otra de las competencias claves para un coach, ¿okay? Es la de escuchar activamente. Y nada más importante en un proceso de cambio, tanto para el coach
como para las personas que están liderando esto, es poder escuchar el entorno, escuchar a los colaboradores, escuchar a la competencia, escuchar cuáles son las tendencias, escuchar lo que no se dice. ¿Okay? Entonces yo creo que eso es clave. Por otro lado, una de las cosas abiertamente que es quizá el elemento diferenciador, sea de ICF o no de ICF, que es como una de las competencias clave de los coaches, es la de hacer preguntas. Y en los procesos de cambio, como yo decía antes, yo creo que una de las cosas clave es poder casi que convertir al equipo que lidera el cambio en una máquina de producir buenas y buenas preguntas, ¿ok? Por otro lado, lo que hace un buen coach tiene que ver con también ofrecer sus interpretaciones cuando yo hablo, ¿okay? Y parte de lo que debe hacer un coach en un proceso de gestión de cambio, no solamente ofrecer sus interpretaciones, sino permitir que la gente vaya construyendo interpretaciones a partir y explicaciones a partir de lo que escucha y que puedan hacerle sentido. Y explicaciones que abran posibilidades, ¿okay? Yo creo que todos sabemos que hay explicaciones, ninguna explicación es buena o mala per se. La pregunta es cuál me sirve más y cuál me abre o me cierra posibilidades. Y bueno, pues por supuesto, una de las competencias que yo entiendo que ICF insiste más tiene que ver, digamos, como hacia el cierre, poder transformar todo lo que se está hablando en un plan ejecutable de acción y en poder hacerle seguimiento, ¿no? Que es lo que en el mundo del coaching llamamos pues el contrato de coaching y la verificación de que se ha cumplido. En los procesos de gestión de cambio permanentemente deben poderse estar mostrando qué se espera del cambio, irlo monitoreando permanentemente y al final ir haciendo pequeños chequeos, ¿no? Creo yo que es una manera importantísimo de conectarla. La verdad que la pregunta está interesante. A mí no se me hubiese ocurrido cómo poner a la disposición de la organización las competencias. Seguramente se me deben haber pasado algunas porque no me las sé de memoria, ¿ok? Pero cómo poner a la disposición del mundo de la organización las competencias del coaching, porque extrapoladas incluso al equipo de un líder de proyecto es clave, ¿ok? Es cómo poner estas competencias al servicio de los líderes de proyecto. Alguien hace una pregunta aquí que dice, ¿cómo puedo gestionar al líder que lo sabe todo, principal del proyecto de gestión de cambio, que no cree en procesos de coaching? Muy bien, creo yo, no sé de quién hace la pregunta, no le digas que le vas a hacer coaching, ¿ok? No hay nada peor que decirle que a alguien que está resistido el coaching que uno va a hacer coaching. Simplemente hacer un proceso de acompañamiento. ¿Cómo te acompaño en esto para que esto sea posible? ¿Cómo te apoyo a mirar espacios que puede ser que no están viendo? Y obviamente, quizá cuando yo creo que yo me lo sé todo, y qué bueno que me hagas esta pregunta. Hoy justamente estuve en una empresa muy importante de retail aquí en Chile, que está metido en un proceso de transformación digital, y el director de tecnología cree que lo sabe todo. Y él no entiende por qué es que la gente de comercialización que tiene que implantar su solución tan maravillosa, ¿ok?, tan superdotada, tan casi que de la NASA, están resistidos. Y el tema es que si yo quiero que el otro se comprometa con algo, tiene que tener alguna participación. Y por otro lado, yo antes mencionaba a Maturana y lo vuelvo a mencionar aquí. Maturana dice que la única forma de poder generar trabajo colaborativo es a través de la escucha. Y la única manera de poder escuchar genuinamente, escucha activa, tú que mencionabas las competencias de la ICF, es que yo estoy dispuesto a cambiar de opinión. Entonces, si yo lo sé todo, no estoy dispuesto a cambiar de opinión. Si yo no estoy dispuesto a cambiar de opinión, no hay posibilidad alguna de colaboración ni de co-construcción. Y básicamente los proyectos de gestión de cambio implican unir un montón de voluntades para generar un juego más grande. ¿Okay? Pues si yo estoy solo, okay, no tengo que pedir opinión, no tengo que promover ese tipo de espacio.
Entonces, quizá lo que a mí se me ocurre con tu pregunta es como poder empezar a hacerle algunas preguntas al líder que le muestre las dificultades que está teniendo para vender este cambio, para entusiasmar, y cómo sin tener el compromiso de otras personas, ese cambio que yo creo que sé cuál es, no lo voy a poder llevar a cabo, ¿no? Ahora, y ahí te regalo con esto, Jane, algo que yo he aprendido a lo largo de estos años y me ha costado canas, ¿ok? Y es que yo creo que nosotros los coaches somos como las buenas parteras, ¿ok? Nosotros apoyamos a las personas y a las organizaciones a traer a la luz lo mejor que tienen dentro. Y para eso nos valemos de una cantidad de competencias, ICF, herramientas, distinciones que nosotros tenemos, ¿ok? Entendiendo que cada persona es un mundo, que cada organización es diferente, conectándonos con esa organización o persona que quiere parir, traer algo maravilloso que tiene dentro, ¿ok? Y en este camino yo me he entusiasmado mucho con esa metáfora. Siempre pensé que si yo era una mejor partera, yo podía hacer que mi coachee trajera mejores cosas a la luz. Y ahí me llevé muchos golpes y me frustré, porque parte de lo que he aprendido también es que yo puedo ser la mejor partera del mundo, pero si el otro no está preñado, créame que no lo voy a hacer traer nada a la luz, ¿ok? Entonces hay un minuto donde si el otro no quiere, ¿ok? Hay que soltar y entender que también el otro tiene sus ritmos y tiene sus momentos, ¿ok? Claro que nosotros podemos elegir el camino de andar por la vida como un bate quebrando gente, ¿okay? Que es un poco, porque sin quiebre no hay coaching. Entonces, bueno, yo puedo decir, bueno, si este tipo no tiene quiebre, ¿cómo le genero yo el quiebre, no? Pero ya ese es otro camino. Y probablemente una manera de generar un quiebre es mostrándole a este líder principal en el proyecto que no está logrando los resultados que quiere. No sé si eso responde a tu pregunta, Jane, que pusiste en el chat o si quieres profundizar algo más. Por fin. Hola, hola Jane. Sí, Jane. Hola. Sí. Sí, hay también una pregunta de María Teresa Guerra, que dice, buenas noches, hablamos del poder de la comunicación a los colaboradores dentro de la narrativa de los líderes, para que confíen en el proceso como un beneficio, dice ella. Bueno, saben que yo he descubierto algo y lo voy a compartir con ustedes, ¿ok? En los últimos días con lo que he estado trabajando, y tiene que ver con esto, ¿no? Hace unos días me pidieron un taller de narrativas comerciales, ¿no? Para unos equipos de innovación. Y yo, como nunca he dado un taller de narrativas comerciales, lo primero que hice fue negarme, ¿ok? Y esto no me lo están pidiendo a mí, ¿ok? Casi como que darle la vuelta y querer que la pedida fuera otra cosa. O sea, casi que me puse a vender un taller distinto a ese, ¿no? Después empecé un poquito a negarme, aquí les quiero hablar incluso de cómo operaron las fases en mí. Empecé como a bueno, pero si yo no sé de esto, y referirlo incluso a otras personas. Hasta que al final me di cuenta que yo tenía dos opciones, o decía que no o decía que sí, ¿ok? Pero que no podía irme como por la tangente. Y decidí, dije, me voy a lanzar incluso a aprender algo nuevo. Y en ese interín, elegí irme por la vía que se ha puesto tan en boga en el mundo de los emprendedores y las incubadoras de negocios, sobre todo en el mundo de las startups tecnológicas, que es el tema del elevator pitch. Y en ese tema de investigar me encontré con el método desarrollado acá en Chile por un chileno llamado Sepúlveda, a quien no conozco, pero yo siempre he creído en la gestión de relaciones, ya lo escribí, establecí una relación con él y nos hemos carteado, ¿no? Y me compré su libro y empecé a investigar
Y finalmente he dado 2 veces ese taller. Y esto se los traigo ¿por qué? Porque una de las cosas que me impactó del método que desarrolla él, que básicamente es cómo de alguna manera empezar a montar una narrativa atractiva a partir de la metáfora de cómo se hacen los guiones de televisión. Este señor es un actor, ¿no? Fue actor y es consultor, etcétera. Y lo que me llama la atención es que él establece 6 escenas y yo quiero compartirlas con ustedes. ¿Okay? Él establece 6 escenas para vender un pitch de negocio, pero si lo llevamos al mundo de la gestión de cambio, a mí me parece de las cosas más potentes que yo he visto para vender un cambio. ¿Okay? Y la primera escena es el dolor. Y él insiste, esta es la escena más importante, porque sobre el dolor es que se basa el resto del discurso. Y es donde hay que invertirle más tiempo. El dolor tiene que ver con poder entrar a qué es lo que realmente al otro le duele. ¿Okay? Normalmente a las organizaciones es el bolsillo. ¿Okay? ¿Y cuál es el problema en quienes lideran el cambio o en quienes están vendiendo productos, soluciones o en quienes vendemos coaching, que queremos vender la solución? La insistencia de este hombre es: no vendas la solución, muérdase la lengua y aguántese las ganas de querer vender la solución. Primero que nada, logre encontrar cuál es el dolor y transparente el dolor. Incluso, bueno, eso es así como que tú vas a vender un horno súper moderno con la última tecnología, digamos, incluso que sea con energías limpias, usar el ejemplo de Pedro, ¿ok? Y yo se lo voy a vender a mi abuelita. Y yo le voy a empezar a hablar a mi abuelita de el horno, de cómo está hecho, cuántos cables tiene acá. A mi abuelita no le importa eso, lo que a ella le duele, ¿ok? Es no poder hacer la cantidad de pasteles que ella necesita en el tiempo que están todos sus nietos almorzando en su casa. Entonces, el punto es poder conectar con cuál es el dolor real de las personas y hacerlo de manera simple. Esa es como la primera escena. A partir de allí es poder empezar a mirar, muy bien, una vez que yo tengo el dolor, también es poder encontrar cuál es el analgésico, cómo es que yo estaba cubriendo ese dolor hasta ahora y legitimarlo, no criticarlo. O sea, esto es lo que nos duele hasta ahora, ¿okay? Nos duele la pérdida, nos duele la merma, nos duele la falta de productividad, nos duele lo que hemos dejado de ganar, ¿okay? O cualquiera que sea ese dolor. Duele la alta rotación, nos duele el mal clima, no tengo idea, el dolor que se quiere atacar. Y después, de alguna manera, ¿cómo lo hemos, digamos, paliado hasta ahora ese dolor? ¿Cuáles han sido como esos parches que hemos puesto para alivianar ese dolor que es tan importante para nosotros? Sin entrar a criticar los analgésicos, solamente para mostrar. A ese punto, casi que el que te está oyendo dice: es verdad, esto me duele, esto es lo que he hecho, no ha sido suficiente, quiero el cambio ya. Y tú vendes tu solución, después tiene otras escenas más, ¿no? Si les interesa, en algún momento les doy un tallercito de Power Pitch, que se llama. Pero lo que quiero con esto ilustrarte, hay muchos métodos, o googleenlo, Power Pitch, y lo que quiero traerles aquí es que hay estrategias para poder vender una narrativa diferente. ¿Okay? Lo importante es que para nosotros el poder vender este cambio, esta idea, tengamos que tener presente que el interlocutor está en el centro. ¿Okay? Fernando Flores tiene algunos años, y menciono a Fernando Flores, que es más conocido en el mundo de la ontología del lenguaje, tiene años hablando del embajador de posibilidades. Y él dice que el trabajo de un buen vendedor, y yo lo quiero también traer al mundo del coaching, el trabajo de los coaches, ¿okay? Es poder conectar con cuál es la necesidad, el mundo de inquietudes, el dolor, para ponerlo en terminología de este muchacho del Power Pitch, cuál es ese gran dolor para el cual yo puedo constituirme en una oferta. Y llevar un cambio, que es lo que nos duele en la organización, que este cambio pueda ser aquí. Cuando lo hacemos al revés, lo que le pasa a muchas empresas: ¿para qué compramos este CRM? No sé.
porque estaba de moda, porque nos dieron de casa matriz. 30 millones Eh, de dólares, después de que me doy cuenta. Escuchar las preocupaciones, dice Fernando. Escuchar las preocupaciones, Pedro, eso es clave. Sí. Escuchar cuáles son las preocupaciones, qué le duele y cómo yo soy una oferta para eso. ¿Ok? Y en el mundo del cambio, tú ponías antes el ejemplo del SAP. El SAP es duro. ¿Ok? Ahora bien, cuando uno implanta un SAP, hay un dolor por detrás. La poca sinergia que hay entre los procesos de distintas áreas, el retrabajo que tenemos. Entonces, el tema es poder mostrar eso, ¿ok? Qué me duele y cómo de alguna manera esto puede ser una solución que te permita no solamente resolver este dolor, y es parte de las escenas que te muestra este muchacho también, sino conectar con la ambición. ¿Cuál es la potencialidad a dónde pudiera llegar esto, ¿no? Yo creo que el mundo de los líderes, ¿ok? Es poder crear mundos a los que los demás querramos pertenecer. Entonces, cuando yo estoy liderando un cambio, es como poder vender una transformación de la que los demás se quieran hacer parte, ¿ok? Incluso a veces diciendo, no sé cómo lo voy a hacer, me da miedo, sé que tengo que cambiar algunas cosas, sé que voy a tener que aprender, pero vamos hacia adelante, ¿ok? Entonces, eso es, ¿no? O sea, si ustedes me dicen cuál es el principal rol de un líder de cambio es seduzcan, seducir, seducir, seducir. Bueno, Arianna, súper. Yo estaba revisando a ver si había alguna otra pregunta. Pues veo que no. Hemos llegado exactamente a la hora de actividad. Eh, la verdad que, bueno, a mí me llena de mucho orgullo escucharte, porque como una temática que pareciera no tan fácil, tú la transmites de una manera sencilla, haciéndonos cargo de, como les dije, de compañeros y colegas del coaching, que así como hay muchos que vienen del espacio de recursos humanos o de los procesos de DO y de desarrollo organizacional, hay otros que no. Y hoy por hoy sigue siendo un tema súper fuerte todo lo que tiene que ver con cultura y gestión del cambio en las organizaciones, en nuestras mismas organizaciones, en las organizaciones familiares, en las organizaciones de nuestro cliente, que a veces comienza simplemente con coaching ejecutivo o directivo y termina involucrándonos posteriormente en grandes proyectos en la organización. Claro, y ahí si me permites una acotación adicional, José, tú Sí. decías eso. Y una de las cosas con las que yo me estaba encontrando últimamente es que estas grandes consultoras tipo Deloitte, Ah, por ejemplo KPMG, que son expertos en procesos de gestión de cambio, ¿okay? ujú, ujú. Contratando coaches. Y yo ahí mi recomendación para todos los que estamos metidos en el mundo de coaching, hay que aprender de eso, ¿ok? Un coach tiene que saber, bueno, cómo es el proceso de, cuáles son las preguntas que hay que hacer, qué cambia, para qué cambia, cuándo cambia, qué es el alcance, ¿ok? Y ahí hay un paso a paso. Yo no se lo voy a repetir porque se lo pueden bajar de cualquier lado, ¿ok? O léanse a Kotter, etcétera, Shane. Pero un coach tiene que saber para qué es una matriz de impacto, ¿ok? Cómo se levanta un mapa de stakeholder. Pero es muy distinto hacerlo de una manera automática, que es lo que pasa a veces con esas consultorías, que te manda un consultor junior a llenar un mapa de stakeholder, ¿ok? Y a partir de ahí a montar un plan de comunicación, a tú tener un coach con la distinción de gestión de relaciones, ¿ok? Que pueda empezar a hacerse las preguntas, ¿ok? ¿Quiénes son las personas a quienes esto más le afecta? ¿Ok? ¿Cuáles son los juicios que conviven en estas personas? ¿Cuáles son las historias? ¿Ok? Y de alguna manera, ¿cómo construimos un mensaje que se haga cargo de este mundo de inquietudes y de preocupaciones? ¿Ok? Entonces, entonces te lo pongo porque tú dices de manera sencilla, sí, de manera sencilla, pero con gran profundidad. Los coaches no podemos intervenir en mundos que no conocemos. Entonces, en ese sentido, bueno, hay que hacer, como dicen los chilenos, hay que hacer la pega, aunque hay que leer algunas cosas teóricas de gestión de cambio. Pero creo que el toolkit, ¿ok? Esa caja de herramientas ya la traemos desde la formación de coaching, ¿ok? Pues estamos entrenados a escuchar juicios, a fundamentar los juicios, estamos acostumbrados.
de alguna manera a mirar observadores. Y esto es clave, es una oferta súper relevante en cualquier proceso de gestión de cambio. Totalmente de acuerdo contigo. La verdad que sí, qué bonito como lo traes y quiero regalarte, si me permites, quiero convertirme en el lector de mensajes que están llegando en este momento, mi querida colega. Y dice, felicitaciones, una mirada de la gestión del cambio completamente inspiradora. Eso nos lo dice Pilar Valladares. Por otro lado, Gracias. Daisy, sí, por otro lado, querida colega, muchas gracias, Arianna, muy claro. Me siento identificada con todo lo que hablaba, no solo como coach, sino como líder y ser parte de muchos cambios de la cual he sido parte en la empresa para la que trabajo. Y es exactamente así como lo explicabas. Verlo del lado del acompañamiento me hace ver la otra cara de la moneda. Encantada. Por otro lado, Austarti Peña dice, excelente, muy claro, gracias. ¿Alguien más que quiera hacerle llegar algún mensaje o tengan alguna pregunta? Porque ya estamos en los últimos minutos para ir cerrando. A ver, ¿alguna otra pregunta? ¿Algún otro mensaje que tengan por acá? Para leérselo a Arianna con todo el gusto. Pues, bueno, Arianna, cuéntanos entonces para ir cerrando, ¿cómo te sientes en este momento Mira, luego de tu participación? mira, la verdad es que yo me siento muy agradecida, ¿ok? Me siento muy contenta. La verdad que esto me inspira a mí a empezar a estructurar incluso más esto. Yo agradezco esta invitación porque si bien he dado muchos seminarios, he trabajado mucho con gestión de cambio y he hecho coaching mucho en procesos de gestión de cambio, como que nunca había tenido una conversación sobre esto, ¿no? Y más bien esto me impulsó a mí a que hace unos días que fui invitada por Desafío Coaching 30 días a ser una de las conferencistas, me dijeron, ¿de qué vas a hablar? Y dije, voy a hablar de coaching y transformación digital, porque dije, bueno, voy a mezclar esto que me está invitando José y llevarlo incluso al mundo de los procesos de gestión de cambio en transformación digital. Y dije, voy a escribir un artículo sobre esto. Y más bien lo que me siento ahorita es comprometida con cómo poner al servicio de la comunidad de coaches algunas de las experiencias para que los coaches seamos cada día ofertas mucho más potentes, porque yo creo que si algo tenemos los coaches en las manos es la posibilidad de apoyar a que las organizaciones sean mucho más humanas, organizaciones que sean mucho más felices, mucho más sustentables. Y yo cambié mi misión de hace muchos años, ¿no? Estoy viendo a Magda y a Milena aquí y las quiero mencionar, y Eladio creo que está ahí todavía, porque fueron personas muy claves cuando yo decidí cambiar en un momento determinado mi misión de vida, transformar al mundo, desde la política, desde el mundo partidista, hacerlo desde el mundo privado. Mi misión de vida es contribuir a que haya un mejor mundo desde el mundo de las organizaciones y de la empresa. Y en ese sentido yo creo que los coaches tenemos una misión muy grande por delante. Y me encantaría que en cualquier proceso, transformación digital, gestión de cambio, cualquiera de estos procesos, estuviera un coach constituyéndose una oferta potente para eso. Qué bello, qué bello. Bueno, a mí el corazón me hace así, mi querida colega. Pero yo te voy a seguir leyendo porque aquí en los últimos minutos la gente se está animando a escribirte cosas y eso me encanta porque ya tú sabes esas conversaciones que tuvimos desde Panamá, que creo tanto en ti, en tu gran poder de llegar y transformar, que bueno, todavía tenemos una conversación pendiente con respecto a eso. Mira, nos habla Magda Dávila, nos dice, me da alegría escuchar a Arianna, mujer con sencillez, con coraje. La conozco hace años, certifico cada una de las palabras y experiencias que ella nos dice. Una buscadora incansable. Eh, por otro lado, Janel Félix dice, Arianna, muchísimas gracias, me encantó la metáfora de la partera, a mí también, confieso que me encantó. Milena nos dice, maravillosa conversación, Ari, me llena de inspiración. Yane dice, literatura puntual de cambio, si puede referir.
En algún momento ya Arianna nos los va a referir. Pedro Montesinos, gracias por su visión de gran alcance. Ojalá nos podamos encontrar. Un beso enorme. Bueno, gracias a todos. Yo nada más por la pregunta puntual de la literatura, yo después puedo enviarte algo, José, y también a ti, Nancy. Pero si ustedes tuvieran en este instante de que comprar 2 cosas o 3 cosas para apoyarse en esto de gestión de cambio, yo les diría una que tiene que ver con la de Kotter, Sí. cambio, y eso lo consiguen, incluso hay artículos, está en PDF, porque nos da una mirada más del cambio. 2, háganse la inversión de comprar el libro de PMI UCMI sobre gestión de cambio en proyectos, ¿ok? Es una guía muy clara. Y 3, cómprense el último libro de Humberto Maturana con Jimena Ávila sobre el árbol del vivir, ¿ok? Tiene que ver con las conversaciones. Creo que con esos tienen como las 3 miradas, la de las conversaciones humanas, la mirada un poco más estructurada de un proceso de gestión de cambio y la visión grande de qué requiere un líder de gestión de cambio. Qué bueno, ya voy a comprar el último Maturana, no lo sabía, ya voy a salir corriendo. Bueno, Isaura Tejada también para cerrar, dice, excelente, muy inspirador, gracias por tu hermosa entrega. Aquí muchas de las personas que también están escribiendo, sé que hay gente que te conoce y que te quiere muchísimo, también tengo el honor de hablar por parte de ellos y son gente egresada de nuestras certificaciones de coaching de la escuela de IESEC. Y que bueno, que yo estoy segurísimo que les habrá servido, por las palabras que ponen acá, que les habrá servido de mucho. Nancy, para ir cerrando, por favor. Por favor, estoy hace rato levantando como la mano. Arianna, gracias. Me encantó el webinar, sumamente inspirador. Le decía a José, óyeme, las competencias de coaching, ¿cómo las muestras en tu hablar? Cuando te hacían las preguntas, déjame ver si te entendí. Digo, wow, como si tuviéramos una sesión de coaching. Me fascinó la metáfora de la partera, me encantó, como dices. Si el coachino quiere, si no tiene nada que quiera dar a luz, nosotros no vamos a poder hacer nada. Sería un honor para IESEC tenerte en República Dominicana. Hablemos con José. Ay, qué rico. Sí, de verdad que sí, y ver el lado humano sobre todo. Y me identifiqué mucho porque yo traje a IESEC hace poco un proceso de cambio y una de las personas no se adaptó y yo cuando tú hablabas yo decía, ay, eso fue lo que le pasó a ella y mira, es cierto, quizás yo como líder debí de haber hecho algunas cosas que no hice. Excelente, de verdad que sí. Gracias a todos los coaches formados e información que siempre apoyan los webinars de IESEC. Gracias por estar aquí, disfrutamos mucho esto, lo grabé, así que lo que estamos aquí lo vamos a poder volver a escuchar, les mando después el link, y nada, y decirles a la comunidad de IESEC que en septiembre, dando espacio a Desafío 360, nosotros no tendremos webinar, sino que, ¿verdad?, vamos a apoyar el Desafío Coaching 360. Pues nada, Arianna, gracias, encantadísima. José, gracias. Por favor, gracias por siempre, ¿verdad?, pensar en IESEC y traer cosas buenas para nosotros. Vamos para más. Quiero terminar de leer, si me lo permiten, a nuestra querida Arianna. Carla Rubí habla de que totalmente aplicable en las organizaciones, excelente líder. Sandra Perdomo me dice que me sirvió mucho, gracias, un gran aprendizaje. Por aquí también están dando gracias Nancy, José, gracias a José y a Nancy por la oportunidad. Arianna, muchísimas gracias. La partera, todo un éxito, dice Sandra Perdomo, y gracias por todo, abrazos, María Teresa. O sea que el tema central hoy fue la señora La Partera, así que siempre te van a recordar, Arianna. Bueno, gracias. He escrito un par de artículos de La Partera, después se los puedo enviar. Así es, así es. Un gran abrazo desde acá de la República Dominicana, un país que nos ha recibido a los venezolanos con mucho cariño, con mucho afecto y que además nos permite acompañarlos en muchos procesos desde nuestro amor y desde nuestra entrega. Así que cerramos este webinar. Me voy súper feliz, súper feliz. Sí, así que Gracias. todos, muchas gracias. Buenas noches, vaya Arianna. Buenas. Gracias.
Gracias a todos. Chao, chao. Hablamos, Arianna. Cuídate.